Buenas tardes a todos, bienvenidos a la conferencia 17 del curso de cálculo. En las últimas clases hemos utilizado el determinar la primera y la segunda derivada para dilucidar información que es crucial a la hora de trazar la gráfica de una función. Conocemos que al determinar la primera derivada igualarla a cero, podemos determinar valores críticos que sustituidos en la función original nos dan información sobre los puntos críticos. Entiéndase valores donde la función tiene una elevación o una depresión y que coincide con los lugares donde precisamente la recta tangente AF es horizontal, es decir, pendiente cero. Además, determinamos la segunda derivada y una vez tomamos la segunda derivada y le igualamos a cero, resolvemos esa ecuación y vamos a obtener valores que al ser sustituidos en la función original nos va a dar la información sobre los puntos de inflexión, es decir, los puntos donde hay un cambio en concavidad en la gráfica de la función original. Además, la primera y la segunda derivada me dan otra información. La primera derivada me habla sobre el comportamiento de la gráfica de una función en términos de dónde es creciente y dónde es decreciente. Por otra parte, la segunda derivada me da información sobre dónde la gráfica de la función original es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. En la clase pasada finalizamos asignando un ejercicio, que es el que vemos en la pizarra, y el ejercicio lee así: f de x es igual a x a la 3 menos 3x a la 2 más 5. ¿Qué vamos a hacer con esta función? Vamos a determinar la primera derivada, vamos a igualar la derivada a cero, determinaremos los valores críticos y los puntos críticos, haremos una tabla de signos para ver el comportamiento de la gráfica de la función en términos de dónde es creciente y dónde es decreciente. Más adelante tomaremos la función y le determinaremos la segunda derivada. Esa segunda derivada la igualaremos a cero y obtendremos los valores que al ser sustituidos en la función original me darán los puntos de inflexión y podré eventualmente realizar una tabla de signos de la segunda derivada para ver en qué intervalos la función original es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Bien, así que vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es determinar la primera derivada. Así que vamos a determinar la primera derivada, que la denominamos como f' de x. Así que el primer paso es determinar la derivada y decimos f' de x es igual a, ¿qué ustedes obtuvieron? La derivada de x a la 3 es 3x a la 2 menos la derivada de 3x a la 2 es 6x. La derivada de 5, la derivada de una constante es 0. ¿Alguna duda aquí? Bien. Así que ya conocemos la derivada. Bien. Luego vamos a determinar las soluciones de f' de x igualada a 0. Así que el segundo paso es tomar la derivada e igualarla a 0 y resolver esa ecuación. Así que la derivada f' de x es 3x cuadrado menos 6x. Bien, y lo vamos a igualar a 0. ¿Qué nosotros hacemos cuando estamos resolviendo un tipo de ecuación como la que se nos presenta? ¿Qué tipo de ecuación es esta? Estamos ante una ecuación cuadrática. Y las ecuaciones cuadráticas requieren de una factorización, porque para poder saber cómo se compara una expresión cuadrática en relación al cero, necesito factorizarla y ver cómo esos factores se comportan entre sí. Es decir, ¿cómo factorizamos esta expresión?
la primera manera que usted tiene para confirmar o descartar siempre va a ser el factor común. Así que usted verifica si mediante factor común esa expresión se puede factorizar y vemos que el 3 divide tanto al 3 como al 6. Vemos que x divide tanto a x como x cuadrado, por lo tanto 3x es el factor común. Y a 3x lo multiplicamos por ¿quién? ¿Qué le falta a 3x para hacer un 3x cuadrado? Solamente x. De modo tal que 3x por x tenemos un 3x cuadrado. Menos, ¿qué le hace falta a 3x para hacer un 6x? Multiplicarlo por 2. Y vean que esta expresión es esta misma pero factorizada. Así que aquí tenemos una ecuación cuadrática, una expresión cuadrática igualada a 0. Y aquí tenemos la misma expresión cuadrática pero factorizada. Bien, así que cuando tenemos que dos factores al multiplicarse dan 0, quiere decir que el primer factor puede ser 0 o el segundo factor puede ser 0. Así que de aquí se desprende que 3x puede ser igual a 0 o que x menos 2 puede ser igual a 0. Si 3x es igual a 0 es porque x es igual a 0. Así que x igual a 0 es una de las soluciones de esta ecuación cuadrática y este valor es el primero que yo voy a sustituir en la función original para ver cuál es uno de los puntos críticos. O x menos 2 igual a 0, ¿cómo despejo? Sumo 2 a la izquierda, sumo 2 a la derecha, ¿y qué obtengo? Que x es igual a 2. Bien, que x es igual a 2. Así que tanto el 0 como el 2 lo vamos a sustituir en esta función y nosotros vamos a ver cuál es el valor correspondiente en y para determinar los puntos críticos. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien. Así que el tercer paso consiste en sustituir las soluciones en f de x. ¿Cuáles soluciones? Las soluciones de f' de x igual a 0, las soluciones del paso anterior. ¿Bien? Así que sustituimos las soluciones de f' de x igual a 0 en f de x. Así que, ¿qué tal si soy un poquito más específico y escribo esa oración? Sustituir las soluciones de f' de x igual a 0 en f de x. ¿Ok? Las soluciones de f' de x igual a 0, ¿quiénes son? El 0 y el 2. Por lo tanto, nosotros vamos a determinar f de 0 y f de 2. Primero, f de 0. ¿Quién es f de 0? F de 0 es 0 a la 3 menos 3 veces 0 a la 2 más 5. Bien, esto es igual a 0 menos 0 más 5. Esto es igual a 5. Por lo tanto, eso es lo que significan esos tres puntos. Por lo tanto, cuando x es 0, obtenemos en y un 5, estamos ante el punto 0,5. ¿Qué es el 0,5? ¿Un máximo o un mínimo? No sé. Todavía no sé. Luego, f de 2. Vamos a ver qué pasa con f de 2. F de 2 es igual a 2 a la 3 menos 3 veces 2 a la 2 más 5. Bien. 2 a la 3 es 8 menos 3 por 2 a la 2, 3 por 4 menos 12.
más 5. Bien. Esto es igual 8 menos 12 menos 4 más 5, 1. O 8 más 5, 13 menos 12, 1. Así que cuando sustituimos en X un 2 y obtenemos en Y un 1, estamos ante el punto 2, 1. Ahora sí tenemos toda la información. Este punto está a una altura de 5, me lo dice la Y. Este punto está a una altura de 1, me lo dice esa Y. Dado que esto es una función continua, este valor es un máximo y este valor es un mínimo. Si esto fuera una función no continua, yo no puedo llegar a esa conclusión. ¿Bien? Yo no puedo llegar a esa conclusión. Yo puedo tener un punto más alto que otro y el alto ser un mínimo y el bajo ser un máximo. Solamente que sería un mínimo relativo y un máximo relativo. Dado que esta función es continua, el punto más alto tiene que ser el máximo relativo y el punto más bajo de los dos es el mínimo relativo. ¿Cómo yo sé que esta función es continua? Bueno, una función que es continua, pues tiene que ser, por lo menos tiene que tener como dominio todos los números reales. No puede haber ninguno de los valores donde el límite, cuando x se acerca a un valor determinado de los que están presentes en el dominio, no exista. Así que el mero hecho de tener un polinomio como es esta expresión, es una expresión continua. Bien, así que tenemos un punto crítico, otro punto crítico. Este punto crítico va a ser un máximo relativo, este va a ser un mínimo relativo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Continuamos. Bien. Bien. Así que ya sabemos tres cosas. La primera, sabemos que f' de x, bien, sabemos que f' de x es igual a 3x cuadrado menos 6x. Sabemos que cuando igualamos f' de x a 0, vamos a saber que x es igual a 0 o a 2. Y, por lo tanto, los puntos críticos son el 0 acompañado del resultado que me dio el 0, es decir, el 5, el 0 acompañado de 5, y el otro punto crítico es el 2 acompañado de 1. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta aquí? Así que estamos listos ya para poder trazar la tabla de signos, ¿cierto? Bien. Vamos a trazar la tabla de signos, o trazar, diríamos mejor, crear una tabla de signos. Pero esta tabla de signos es de f' de x, ¿ok? Porque aquí queremos ver dónde la gráfica es creciente y dónde es decreciente. Así que la voy a hacer aquí para que haya más visibilidad. Bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es escribir los factores de f' de x, porque vamos a hacer una tabla de signos en términos de f'.
Si sabemos dónde f' es negativa, sabemos dónde f es decreciente. Si sabemos dónde f' es positiva, sabemos dónde f es creciente. Así que habíamos dicho que la derivada es 3x cuadrado menos 6x, pero también sabemos que eso a su vez factoriza como 3x por x menos 2. De ahí fue que hicimos la solución. Así que de la forma factorizada es que no solamente voy a poder obtener los valores y puntos críticos, ¿verdad? Sino que de la forma factorizada es la información que yo voy a escribir en la tabla de signos. Por lo tanto, yo tengo un 3x y yo tengo un x menos 2. Bien, así que yo tengo una tabla de signos. Y cuando yo multiplico 3x por x menos 2, obtengo f' de x, ¿correcto? Así que aquí abajo voy a escribir f' de x. ¿Ok? Bien. ¿Alguna duda hasta aquí? Yo voy a escribir los factores de f' y al final voy a escribir f'. ¿Bien? Entonces voy a buscar los valores que me hacen 0, esa derivada, que son el 0 y el 2, en el orden en que van en una recta numérica. Así que primero va el 0 y luego va el 2. Bien, primero va el 0 y luego va el 2. El orden de estos factores no importa. Usted puede escribir 3x y arriba puede escribir x menos 2. Lo que no puede cambiar de orden es esta parte. ¿Ok? Esta es la parte que no puede cambiar de orden. ¿Ok? Bien. Un segundito aquí. Bien, continuamos. ¿Alguna duda con la elaboración de esta tabla? Voy a hacer una tabla de signos de f' para ver dónde f' es positiva y dónde es negativa. Donde f' sea positiva o negativa, esa pregunta va a ser contestada por donde los factores que la componen van a ser positivos o negativos, ¿ok? Por ejemplo, yo sé que 3x es 0 cuando x es igual a 0. Así que yo voy a escribir aquí un 0 pequeñito, pero eso es para mí, esa es la forma en que yo lo hago. Y yo sé que x menos 2 es 0 cuando x es 2. Así que yo voy a escribir un 2 pequeñito para acordarme. ¿Ves? Que cada uno de estos ceros hace 0 uno de ellos. Por ejemplo, el 0 me hace 0 el primer factor y el 2 me hace 0 el segundo factor. ¿Alguna duda aquí? Eso yo lo hago para facilitar las cosas. Así que vean, 3x es 0, ¿dónde? A lo largo de esta línea vertical, aquí vemos un 0. Quiere decir que 3 por x va a ser 0 aquí. Por lo tanto, a su izquierda será negativo y a su derecha será positivo. Así que 3x es negativo a la izquierda del 0, pero a la derecha del 0 va a ser positivo y a la derecha del 2 también va a ser positivo. Bien, usted multiplica el 3 por un número negativo, que es lo que va a encontrar aquí, y esto le va a dar un número negativo, por eso tiene este signo. Sin embargo, cuando el 3 lo multiplica por un número positivo, como es estos dos escenarios, este resultado es positivo. ¿Alguna duda con esos signos? En el segundo factor, x menos 2 es 0 en esta línea vertical, en este 2. Bien, así que a lo largo de esta línea, este factor es 0. Por lo tanto, a su izquierda será negativo y a su derecha será positivo. Así que a la izquierda del 2, x menos 2 es negativo y a la derecha es positivo. ¿Alguna duda aquí? Para que esto cumpla esta condición, el coeficiente de la x, vean que aquí el coeficiente es un positivo 3, aquí el coeficiente es un positivo 1. Cuando eso ocurre, sí, va a darse el hecho de que a la izquierda del 0 será negativo y a la derecha de su 0 será positivo. Pero si usted hubiese tenido negativo 3x, esto cambia de orientación. Así que si esto hubiese sido negativo 3x, que no es el caso, este habría sido positivo y estos dos habrían sido negativos. Y si esto hubiese sido negativo x más 2, por ejemplo, negativo x más 2, por ejemplo, su 0 seguía siendo 2, a su izquierda habría sido positivo y a su derecha habría sido negativo. Así que
el escenario donde los negativos están a la izquierda y los positivos están a la derecha, como usted esperaría, es cuando los coeficientes son positivos. Si el coeficiente es negativo, simplemente usted invierte los signos, como hicimos en un ejercicio de la clase pasada. Bien, ahora, ¿qué signo va a tener f' de x? Negativo por negativo es positivo. Positivo por negativo es negativo. Y positivo por positivo es positivo. Así que f' de x es positiva desde menos infinito, obviamente desde x, en el eje x, desde menos infinito hasta 0, la gráfica, la derivada es positiva. Quiere decir que la gráfica es creciente. Bien. Entre 0 y 2, la derivada es negativa. Quiere decir que la función es decreciente. Y luego del 2, la derivada vuelve a ser positiva. Por lo tanto, f pasa a ser creciente. Bien. Así que mira, donde la gráfica, donde f es creciente, f es creciente, o como hice aquella vez, f es creciente donde f' es positiva. ¿Qué tal si lo escribo al revés? Si f' de x es positiva, flecha, f es creciente. Bien, ¿estamos de acuerdo con eso? Si la derivada es positiva, la función va a ser creciente. Si la derivada de una función es positiva, entonces la gráfica de f será creciente. ¿Bien? O podemos decir f de x es creciente. Vamos a llamarle f de x, aunque no es necesario. F es el nombre de la gráfica. F de x es creciente. ¿Y dónde es eso? Desde menos infinito hasta 0, unión con desde 2 hasta infinito. Así que desde menos infinito hasta 0, unión con desde 2 hasta infinito. En esos dos intervalos, la gráfica será creciente, porque en esos dos intervalos la derivada es positiva. ¿Alguna duda aquí? Por otra parte, si f' de x es negativa, entonces f de x es decreciente. ¿Dónde ocurre que la derivada es negativa y por consiguiente f de x es decreciente? En el intervalo entre 0 y 2. Bien, así que nos referimos al intervalo entre el 0 y el 2. ¿Alguna duda aquí? ¿Se contestó la pregunta? ¿Alguna duda con la tabla de signos de la derivada y la interpretación del resultado? Nada. Bien, continuamos. Profesor, Diga. ¿de dónde sale 3x y x negativo al lado en la tabla? De la factorización de f'. De la misma manera que cuando yo estoy igualando la derivada a 0, para solucionarla necesito factorizarla. Pues esa factorización me ayuda a resolver esa ecuación de la derivada igualada a 0, pero esa factorización también me ayuda a la tabla de signos. Así que si usted factoriza la derivada, 3x cuadrado menos 6x factoriza como 3x por x menos 2. Si te fijas, 3x por x, 3x cuadrado. Menos 3x por 2, 6x. Así que los factores de f'
me van a ayudar no solamente a contestar la pregunta de qué valores hacen que la derivada sea 0. Bueno, los valores que me hagan 0, 3x, que son x igual a 0, y los valores que me hagan 0x menos 2, que es x igual a 2. De ahí es que salió que x igual a 0 o x igual a 2 son las soluciones de la derivada. Pero esa factorización no solamente me ayudó a encontrar los valores críticos que eventualmente al ser sustituidos en f me dan los puntos críticos, sino que ellos mismos son los que yo escribo. Mira, este 3x lo escribí aquí, este x menos 2 lo escribí acá. El orden en que yo lo escriba no afecta el proceso. Cuando yo miro dónde 3x es positiva o negativo y dónde x menos 2 es positivo o negativo, entonces yo puedo saber dónde f' es positiva o negativa, porque f' es el producto de ellos dos multiplicados. Bien, así que ¿de dónde sale el 3x y el x menos 2? De que ellos son los factores de f', porque de todos modos yo estoy buscando la tabla de signos de f', porque donde f' sea positiva o sea negativa, me va a dar información de dónde f de x es creciente o decreciente. Bien. Sí. Esto está claro. Así que yo necesito factorizar la expresión. Bien. Si yo hago este mismo ejercicio de la tabla de signos, pero con la función original, lo cual involucra hacer una factorización, yo, si logro descomponer esto en términos de sus factores, que siendo una expresión cúbica, lo más seguro es que necesite recurrir al teorema de los ceros reales, y eso es un proceso un poco largo, pero sí se puede realizar. Solamente que esa sola pregunta me tomaría mucho tiempo, pero con los ceros reales usted puede descomponer esa expresión utilizando tanto el teorema de los ceros reales como la división sintética. Y luego, con la división sintética, los números que hagan cero el cociente van a ser ceros reales de ese polinomio, y usted va a ir bajando este polinomio de grado 3 a grado 2, y seguramente ya en grado 2 usted lo puede factorizar. Aquí no hubo problema porque ya esto está en grado 2, como la derivada de una expresión como x a la 3, su orden va a ser 2, va a ser grado 2. Así que si yo pudiera descomponer la función original en términos de sus factores y hacer una tabla de signos, la única información que me va a decir es dónde la gráfica es positiva y dónde es negativa. Esa es la única información. Pero con la información que me da la primera derivada de la segunda derivada, yo voy a deducir todo eso, ¿ok? Yo voy a deducir esa información. ¿Ok? ¿Qué nos queda ahora? Pues determinar la segunda derivada para poder hacer este proceso de forma similar. ¿Ok? Vamos a hacer lo mismo, pero con la segunda derivada. Así que voy a borrar todo esto. Si ustedes lo tienen anotado, pues seguimos adelante. Bien. Bien. Así que yo voy a utilizar este otro pedacito de la pizarra para decir que los valores críticos son x igual a 0, x igual a 2, y que los puntos críticos son, me va a disculpar, los puntos críticos habíamos determinado que eran el 0, 2,
y el 0,5 y el 2,1. Bien, así que los puntos críticos son 0,5 y el 2,1. ¿Ok? Y ya habíamos hablado del crecimiento, ¿verdad? Habíamos dicho que f es creciente. F es creciente desde menos infinito hasta 0, unión con desde 2 hasta infinito, y obviamente f es decreciente desde 0 hasta 2. ¿Ok? Bien. Así que tenemos los puntos 1, 2, 3, 4, todavía los tenemos como referencia. Así que el quinto paso va a ser, continuamos para acá, el quinto paso va a ser determinar la segunda derivada. Así que f' de x es igual a la derivada, es decir, 6x menos 6. ¿Estamos de acuerdo que la derivada de 3x cuadrado menos 6x es 6x menos 6? ¿Alguna duda? El sexto paso va a ser igualar esa derivada, esa segunda derivada, a 0. Por lo tanto, f' de x igual a 0 va a ser 6x menos 6 igual a 0. Bien. Así que diríamos, podemos sumar 6 a ambos lados y decir 6x es igual a 6. Dividimos entre 6 y obtenemos que x es igual a 1. Por lo tanto, el 1 es la coordenada en x de ¿quién? Del punto de inflexión. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el próximo paso? El paso séptimo es sustituir las soluciones de f doble prima, en este caso, de f doble prima de x igual a 0, ¿en dónde? En la función original. Sustituir las soluciones de f doble prima de x igual a 0 en f de x. Hay una sola solución, así que en lugar de las, estamos usando el plural porque es posible que haya más de un valor donde la segunda derivada sea 0. En este caso solamente hay uno propio de las funciones que comienzan como x a la 3. Así que lo que vamos a hacer es determinar f de 1. Y f de 1 es igual a 1 a la 3 menos 3 veces 1 a la 2 más 5. Que esto es igual a 1 a la 3 es 1 menos 3 por 1 menos 3 más 5. Bien, podemos decir 1 más 5, 6 menos 3, 3. O 1 menos 3 menos 2 más 5, 3. Así que, de todas formas, 3. Sustituyendo un 1, obtenemos un 3. Por lo tanto, ¿cuál es el punto? El punto 1, 3. ¿Cómo se llama el punto 1, 3 en esta función? ¿Qué es el punto 1, 3? ¿Un qué? ¿Cuál es el nombre del punto 1, 3 en términos de esta función? ¿Qué representa ese punto? Nadie. Esto representa el punto de inflexión. El punto de inflexión es el que se determina cuando se iguala la segunda derivada a 0, se obtiene la solución de esa expresión, la segunda derivada igualada a 0,
nos dio como resultado que x igual a 1. Ese 1 lo vamos a sustituir en la función original. Así que sustituir las soluciones de f' de x igual a 0. ¿Dónde? En f de x. ¿Y qué obtuvimos? Un positivo 3. Si x es 1 y y es positivo 3, estamos ante el punto 1, 3. El punto 1, 3 es un punto de inflexión. De hecho, es el único punto de inflexión. ¿Cómo yo sé que no hay más puntos de inflexión? Bueno, primero, porque solamente hubo una solución. Bien, la segunda derivada es 6x menos 6. Es una expresión lineal. Bien, si yo igualo esto a 0, lo que voy a producir es una ecuación lineal. ¿Y cuántas soluciones tiene una ecuación lineal? Una sola. En este caso, el resultado es 1. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Anoten esa información. ¿No hay preguntas? ¿Ok? Así que lo quinto que obtuvimos fue la segunda derivada y establecimos que f' de x es igual a 6x menos 6. Luego obtuvimos como soluciones a ese paso, obtuvimos que x debe ser igual a 1. Y séptimo, obtuvimos el punto de inflexión, ¿ok? El punto de inflexión que corresponde a quién? Al punto 1,3. Bien, esa es toda la información que hemos conocido. A la izquierda tenemos la derivada, bien, y luego determinamos los valores críticos, puntos críticos, donde la gráfica es creciente y decreciente, cuál es la segunda derivada, si la igualamos a 0, cuál es la solución, y qué pasa si esa solución la sustituimos en la función original, tenemos el punto de inflexión. Bien, ¿qué nos queda? Vamos a hacer una tabla de signos. ¿Qué tal si hacemos una tabla de signos? ¿De quién? ¿De quién ustedes sospechan que vamos a hacer una tabla de signos? De f doble prima de x. Bien, lo que ocurre es que f doble prima de x en realidad es una expresión lineal, pero aún así podemos hacer una tabla de signos. Bien, si ustedes se fijan, 6x menos 6 se puede factorizar. Noten que 6x menos 6 factoriza como 6 multiplicado por x menos 1. ¿Estamos de acuerdo? 6 multiplicado por x menos 1 es la factorización de 6x menos 6. Así que un 6 y un x menos 1 serían los factores que voy a colocar en la tabla de signos. ¿Ok? Así que vamos a hacer una tabla de signos que tenga un 6 y que tenga un x menos 1. Y obviamente, abajo de ellos, f doble prima de x. Bien. Bien. El único cero que encontramos fue x igual a 1. Así que aquí tenemos un 1.
vemos que 6 nunca va a ser 0, pero x menos 1 es 0 cuando x es igual a 1. Bien, así que en el 1, en x igual a 1, nosotros vamos a tener que este factor es 0. Bien, así que este es el único valor que me hace 0, la segunda derivada. Bien, x igual a 1 fue la única solución de igualar f' de x a 0. Así que este es el único valor que voy a tener aquí. Bien, siendo 6 un número positivo, no va a cambiar su signo porque no hay una x que altere su signo, por lo tanto, siempre el 6 va a ser positivo. Bien, ahora x menos 1 por otra parte es 0 en este nivel. Quiere decir que a su izquierda será negativo y a su derecha será positivo. Así que a la izquierda será negativo, a la derecha es positivo. Nota que al multiplicar positivo por negativo me dice que f' de x es negativo. Al multiplicar positivo por positivo tenemos que f' de x es positivo. Bien. Así que, ¿a qué conclusión yo llego? Yo llego a la siguiente. Escribo un 8 porque corresponde a la información que yo deduzco del paso 8. Que yo sé que f es cóncava hacia arriba. Bien, vamos a hacerlo. F es cóncava. Primero vamos a escribir la opción hacia abajo porque lo primero que vemos es que la segunda derivada es negativa. Así que vamos a comenzar con que en el intervalo donde la segunda derivada es negativa, la función original es cóncava hacia abajo. Así que f es cóncava hacia abajo desde menos infinito hasta 1. Bien. Mientras f es cóncava hacia arriba, f es cóncava hacia arriba, ¿dónde? Desde 1 hasta positivo infinito. En el intervalo desde 1 hasta infinito positivo, ¿ok? Así que f es cóncava hacia abajo en el intervalo desde menos infinito hasta 1. Desde menos infinito hasta 1, f' es negativa, por lo tanto, f es cóncava hacia abajo. F es cóncava hacia arriba en el intervalo desde 1 hasta infinito. Así que desde 1 hasta infinito, la segunda derivada es positiva, por lo tanto, f será cóncava hacia arriba. ¿Y cómo se llama cuando una gráfica deja de ser cóncava hacia abajo para ser cóncava hacia arriba? Punto de inflexión. Así que la coordenada, el punto donde la coordenada en x es 1, que me refiero al punto 1, 3, es el punto de inflexión. Por eso es que en el 1, 3, antes la gráfica es cóncava hacia abajo y después de él es cóncava hacia arriba. ¿Alguna pregunta aquí? Bien. Estamos listos para trazar la gráfica, ¿cierto? Así que estamos trabajando con y es igual a x a la 3 menos 3x a la 2 más 5. La primera derivada me ayudó a determinar los puntos críticos. ¿Cuáles son los puntos críticos? El 0 acompañado de 5. ¿Y cuál es el otro punto crítico? El 2 acompañado de 1. El 0,5 y el 2,1 son dos puntos críticos. ¿Cuál es el punto de inflexión? El punto 1, 3. Bien,
Dado que esto es una función continua, este punto tiene que ser un máximo, este es un mínimo. Y por lo que yo sé, esta gráfica viene creciente hasta 0, decreciente desde 0 hasta 2 y creciente nuevamente de 2 hasta infinito. Bien, así que eso lo sabemos. Bien. Así que nuestra gráfica también tenemos que saber que tiene aquí una concavidad hacia abajo. Yo voy a procurar hacer esa concavidad que se note. Aquí tenemos una concavidad hacia abajo. Aquí tenemos una concavidad hacia arriba. Aquí una concavidad hacia arriba. Aquí una concavidad hacia abajo. Y obviamente aquí, entre medio de esas dos concavidades, está el punto de inflexión. Bien, aquí está el punto de inflexión. Así que esta gráfica de forma aproximada, bien, no podemos asegurar dónde corta porque tendríamos que entonces factorizar la función original y ver exactamente en qué valor toca el eje X y eventualmente ya sigue subiendo. Bien, así que tenemos de forma aproximada, esa es la gráfica de y es igual a x a la 3 menos 3x a la 2 más 5. Si miran, cuando hicimos la tabla de signos de f', ¿a qué conclusión llegamos? A que la gráfica era creciente desde menos infinito hasta 0. Mírala, la gráfica es creciente desde menos infinito hasta 0. Luego es decreciente desde 0 hasta 2 y luego vuelve a ser creciente de 2 hasta infinito. ¿Bien? En términos de la segunda derivada, ¿qué información me dio la tabla de signos de la segunda derivada? Pues me dice que hasta antes del 1, ¿sí? Si yo delimito como x igual a 1, a la izquierda de la regla la gráfica es cóncava hacia abajo y a la derecha de la regla la gráfica es cóncava hacia arriba, ¿ok? Así que la gráfica es cóncava hacia abajo desde menos infinito hasta 1 y desde 1 hasta positivo infinito la gráfica pasa a ser cóncava hacia arriba. ¿Por qué? Porque la segunda derivada es negativa desde menos infinito hasta 1 y luego de 1 en adelante la segunda derivada pasa a ser positiva. ¿Alguna pregunta? Excelente. Bien. Así que habíamos hablado, por ejemplo, de los puntos críticos. ¿Quiénes son los puntos críticos? Pues bueno, uno de ellos era el 0,5, que está ilustrado aquí. Teníamos otro punto crítico, que era el 2,1, que está ilustrado aquí. Bien. Habíamos hablado de los puntos del punto de inflexión. ¿Cómo se llama el punto de inflexión? El punto 1, 3. Y ese punto 1, 3 lo vemos claramente aquí. ¿Ok? Ese es el punto de inflexión. Bien. ¿Alguna pregunta? Vamos a ver. Bien. Así que déjenme corregir esto aquí, escribirlo de otra forma. Bien. ¿Qué tal si escribimos aquí puntos críticos? Que son
el 0,5 y el 2,1. ¿Qué tal si mejor ilustramos los puntos críticos como el 0,5, el 2,1, el punto de inflexión en esta parte? Bien, entonces podemos también establecer que hasta este nivel, de aquí para acá, f' de x es negativa. Por eso es que es cóncava hacia abajo hasta este nivel, hasta x igual a 1. Y de ahí en adelante, f' de x es positiva. De ahí en adelante, la gráfica es cóncava hacia arriba. ¿Ok? Bien. Ok. Vean este ejercicio. F de x es igual a x a la 4 menos 2x a la 2. F de x es igual a x a la 4 menos 2x a la 2. Vamos a realizar todos los procedimientos que hemos realizado para poder tener información que vamos a utilizar para trazar la gráfica. ¿Bien? ¿Cuál es el primer paso? El primer paso es determinar la derivada, determinar la primera derivada. Así que vamos a decir f' de x es igual a 4x a la 3 menos 4x. Bien. ¿Alguna duda con la derivada? Segundo paso. Igualar la derivada a 0. Así que f' de x debe ser igual a 0, por lo tanto, 4x a la 3 menos 4x es igual a 0. Si decimos que debemos igualar la derivada a 0, la derivada es 4x a la 3 menos 4x, pues f' de x igual a 0 pasa a ser 4x a la 3 menos 4x igual a 0. ¿Cuál es el próximo paso? ¿Cuál es el próximo paso? Exactamente, factorizar. Vamos a factorizar mediante factor común y esto factoriza como 4x por x cuadrado menos 1. 4x por x cuadrado menos 1. 4x por x cuadrado, 4x a la 3, menos 4x por 1, 4x. Así que tenemos una expresión que ha sido factorizada mediante factor común, pero noten que esto no está factorizado. Así que esto factoriza como 4x por, aquí tenemos la diferencia de dos cuadrados, y la diferencia de dos cuadrados factoriza, en este caso x cuadrado menos 1 factoriza como x más 1 por x menos 1. Bien.
Siendo la derivada una expresión cúbica, debemos esperar que haya 3 factores. Bien, así que ahora tenemos que el primero puede ser 0, o el segundo puede ser 0, o el tercero puede ser 0. Por lo tanto, de aquí se desprende que 4x es igual a 0, o x más 1 es igual a 0, o x menos 1 es igual a 0. Bien. Tenemos 3 ecuaciones lineales. La primera ecuación lineal es simple, dividimos entre 4 y obtenemos que x igual a 0. Ya tenemos un valor crítico. Me falta sustituir este valor en f para ver cuál es el valor en y y saber el primer punto crítico. X más 1 igual a 0, resolvemos restando 1 a ambos lados y obtenemos que x es igual a negativo 1. Sustituiremos este valor en la función original para determinar la y correspondiente y así obtener el segundo punto crítico. X menos 1 igual a 0, ¿cómo lo resuelvo? Sumando 1 a ambos lados y obtengo que x es igual a 1. Aquí tenemos el tercer valor crítico. Ese 1 va a ser sustituido en la función original para encontrar la y correspondiente a él y así tener el tercer punto crítico. Así que tenemos 1, 2, 3 valores críticos que me van a dar como resultado 1, 2, 3 puntos críticos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Pues el próximo paso sería determinar esos 3 puntos críticos. ¿Qué tal si lo escribimos acá arriba? ¿Verdad? Vamos a sustituir las soluciones de f' de x igual a 0 en f de x. ¿Cuáles son las soluciones? Bueno, la primera es un 0. Vamos a buscar quién es f de 0. F de 0 es muy fácil. Sería 0 elevado a la 4 menos 2 veces 0 elevado a la 2. Esto es 0 menos 0. Esto es igual a 0. Sustituyo un 0 en la x. Obtengo un 0 en la y. Estamos hablando entonces del punto 0, 0. Es decir, el origen de coordenada es un punto crítico. Puede ser un máximo, puede ser un mínimo, no sé todavía. Vamos a sustituir negativo 1. F de menos 1 es igual a menos 1 a la 4 menos 2 veces menos 1 a la 2. ¿Bien? Menos 1 a la 4 pasa a ser un 1 menos 1 a la 2 pasa a ser un 1 por 2, 2. 1 menos 2 es igual a menos 1. Sustituyendo un negativo 1, obtengo un negativo 1. Por lo tanto, el segundo punto crítico es el negativo 1 acompañado de negativo 1. ¿Okay? Y ahora sustituiremos el 1. F de 1 es igual a 1 elevado a la 4 menos 2 veces 1 elevado a la 2, que es igual a 1 a la 4 es igual a 1, menos 2 por 1 a la 2, 2 por 1, 1 menos 2 es igual a menos 1. Sustituyo un 1, obtengo un menos 1, por lo tanto estamos ante el punto 1 acompañado de negativo 1. ¿Alguna duda aquí? De esta forma hemos obtenido ya los 3 puntos críticos. Hemos obtenido los 3 puntos críticos. Dado que estamos trabajando con polinomios, esto es una función continua. El punto 0, 0 de esos 3 puntos críticos, el punto 0, 0 es más alto que estos dos. Estos están los dos a una altura de negativo 1, pero este está a una altura de 0. ¿Okay? Así que
este debe ser un máximo relativo y este debe ser un mínimo relativo. Bien, cuando decimos máximo relativo queremos decir que es una elevación, pero no tiene que ser el punto más alto de la gráfica. Después de esa elevación va a haber puntos más altos, pero el máximo relativo es el punto de mayor altura en relación a los valores cercanos. De igual forma, estos dos, el 1 negativo 1 y el negativo 1 negativo 1, están a una altura de negativo 1. Los dos son mínimos relativos. En su intervalo, los números pegados a ellos son los valores más bajos en relación a los que están cercanos a ellos. ¿Bien? Por eso son mínimos relativos. Pero no necesariamente son el valor más pequeño de toda la gráfica. Porque esta gráfica vamos a ver que se extiende hacia negativo infinito en uno de los intervalos. Y entonces son mínimos relativos, pero no son mínimos absolutos. Cuando hablamos de mínimo absoluto, máximo absoluto, estamos hablando de una función como esta, pero que le restringimos el dominio de forma tal que los límites de esa gráfica sí corresponderían a valores absolutos. Pero eso nosotros vamos a trabajar con la gráfica completa, no con dominio restringido. Así que vamos a resumir la información que hemos obtenido. ¿Ok? Bien. Bien. Nosotros acabamos de determinar la derivada. Dijimos que la derivada de esta función es 4x a la 3 menos 4x. 4x a la 3 menos 4x. ¿Bien? Bien. También hemos dicho que al igualar f' de x a 0, tenemos los valores críticos. Los valores críticos que no son otra cosa que 0, menos 1 y 1. Bien, esos eran los valores que me hacían 0 la derivada. Luego esa información se utiliza para determinar los puntos críticos y los puntos críticos resultaron ser el 0, 0, el menos 1 y el 1 menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que hemos deducido hasta ahora, ¿verdad? ¿Qué tal? Sí. Bien, ¿qué tal si hacemos una tabla de signos de quién? ¿De quién vamos a hacer una tabla de signos? De la derivada. Porque queremos saber dónde la derivada es positiva y dónde es negativa. Donde la derivada sea positiva, f es creciente. Donde la derivada sea negativa, f será decreciente. Así que para la tabla de signos yo tengo que recordar que esta derivada, que se llama 4x a la 3, tengo que recordar que f' de x es igual a 4x a la 3 menos 4x, pero a mí me interesa factorizada, y habíamos dicho que eso era 4x por x más 1 por x menos 1. Recordarán que así fue que la factoricé, y a raíz de estos tres factores fue que obtuve estos tres valores, y a partir de esos tres valores fue que obtuve estos tres puntos, ¿ok? Espero que sigan la secuencia. Así que los tres factores son 4x, x más 1, x menos 1. Tenemos tres factores que al multiplicarse entre sí me van a dar f' de x. ¿Ok? Bien. Ok. Recordarán, bien, que 4x es 0 cuando x es igual a 0, x más 1 es 0 cuando x es igual a menos 1, y x menos 1 es 0 cuando x es igual a positivo 1. Bien. Yo sé que los tres ceros, los valores críticos son 0, menos 1 y 1.
Esos son los que tienen que estar en orden en la recta numérica. ¿Cuál es el más pequeño de estos tres números? El negativo 1. Así que aquí puede ir el negativo 1, aquí puede ir el 0, y más adelante por aquí puede ir el 1. Bien. Esta línea vertical corresponde a x igual a menos 1. Esta línea vertical corresponde a x igual a 0. Esta línea vertical corresponde a x igual a 1. ¿Alguna duda con la elaboración de esta tabla? Escribimos los tres factores de f'. Los tres factores porque f' tiene tres factores. Porque f' está en términos de x a la 3. Miren, si está en términos de x a la 3, f' puede tener tres factores. ¿Bien? Así que los tres factores son 4x, x más 1 y x menos 1. Bien, noten que los coeficientes aquí es 4, positivo 1 y positivo 1. Quiere decir que son de los que se comportan a la izquierda negativo, a la derecha positivo, porque no hay un coeficiente negativo que altere. ¿Ok? 4x es 0 en esta línea. El primero, 4x, es 0 en x igual a 0. Quiere decir que a la izquierda será negativo y a la derecha será positivo. 4x es 0 cuando x es 0. Así que a la izquierda será negativo y a la derecha será positivo. Por lo tanto, negativo a la izquierda del 0, positivo a la derecha del 0. ¿Bien? X más 1 es 0 en el negativo 1. X más 1 se hace 0 en esta línea. Quiere decir que a la izquierda será negativo y a la derecha será positivo. Así que a la izquierda será negativo y a la derecha será positivo. ¿Bien? Noten que hay una cuarta columna porque hay tres valores críticos. Ahorita, en el caso anterior, había solamente dos valores críticos, por eso es que había más que tres columnas. Pero ahora, al haber tres valores críticos, hay 1, 2, 3, 4. ¿Bien? Bien. Así que positivo, los tres a la derecha. Noten aquí x menos 1. ¿Dónde x menos 1 es 0? En positivo 1. Positivo 1 es el que me hace 0, el x menos 1. Quiere decir que a su izquierda será negativo y a su derecha será positivo. Observen esos signos y vean si tienen alguna pregunta. Ahora vamos a determinar el signo de la derivada en cada uno de esos intervalos. Vean, negativo por negativo me da positivo, positivo por negativo me da negativo nuevamente, así que la derivada es negativa a la izquierda del menos 1. Vamos a ver el segundo intervalo desde menos 1 a 0. Negativo por negativo positivo, por positivo me da positivo, la derivada es positiva entre menos 1 y 0. Luego de 0 a 1, positivo por negativo me da negativo. Y de 1 en adelante, positivo por positivo me da positivo. Así que la gráfica tiene la siguiente conducta. ¿Cómo es la derivada? La derivada es negativa, positiva, negativa, positiva. Por lo tanto, f de x tendrá una gráfica creciente, decreciente, luego creciente, luego decreciente y luego creciente. Bien, así que es decreciente y luego creciente. Este es un mínimo. Luego, decreciente pasa de ser una parte creciente a ser una parte decreciente. Quiere decir que este es un máximo. Y si es decreciente y vuelve a ser creciente, este es un mínimo. ¿Bien? Así que no hay ningún problema con eso. ¿Qué podemos deducir aquí? Aquí vamos a deducir lo siguiente. F' de x menor que 0 equivale a decir que f es decreciente. ¿Dónde f es decreciente? Pues mira, f es decreciente. ¿Cómo se llama el pedazo que está a la izquierda del menos 1? Pues desde menos infinito hasta menos 1. Desde menos infinito hasta menos 1. Unión. ¿Dónde vuelve a ser negativa? Desde 0 a 1. Unión con desde 0 a 1. ¿Se dan cuenta? Los intervalos donde la derivada es negativa son los intervalos donde f va a ser decreciente. Por otra parte, donde f' de x
donde f' de x, aquí vamos prima de x, donde f' de x sea mayor que 0, bien, podemos decir f de x. Donde f' de x sea mayor que 0, f de x será creciente. ¿Ok? Bien. Bien. Habíamos dicho previamente que donde f' de x es negativa, implica que f de x es decreciente, y donde f' de x es mayor que 0, positiva, f de x será creciente. ¿Dónde la derivada es positiva? Desde menos 1 hasta 0. Unión vuelve a ser positiva de 1 hasta infinito. Así que esos son los intervalos donde la gráfica será creciente. ¿Alguna duda aquí? Muy bien. Bien. Vamos a ver el quinto paso. El quinto es determinar la segunda derivada. Vamos a determinar f' de x. Bien. F' de x es igual a ¿quién? Si f' de x es 4x a la 3 menos 4x, f' sería 12x a la 2 menos 4. ¿Ok? 12x a la 2 menos 4. Bien, así que ahí tenemos la segunda derivada. Bien. Así que en el quinto podemos decir que f' de x es igual a 12x a la 2 menos 4. Ahora yo necesito factorizar, porque ahora yo tengo que resolver, una ecuación que se llama f' de x igual a 0. Bien, para obtener las soluciones que al ser sustituida en la función original me darán los puntos de inflexión. Vamos a resolver f' de x igual a 0. Así que 12x a la 4, 12x a la 2 menos 4 es igual a 0. Así que factor común es 4. 3x a la 2, 3x a la 2 menos 1 es igual a 0. Noten, 4 por 3x a la 2, 12x a la 2, menos 4 por 1, 4. Así que 4 multiplicado por 3x a la 2 menos 1 es la factorización de la segunda derivada. ¿Están de acuerdo? Factor común simplemente fue un 4. Bien. Así que cuando yo igualo algo a 0, o esta expresión es 0, 4 nunca va a ser 0. Así que la expresión que puede ser 0 es 3x cuadrado menos 1. O simplemente divido entre 4 a ambos lados y obtengo que 3x cuadrado menos 1 es igual a 0. Sumamos 1 y obtenemos que 3x cuadrado es igual a 1. Dividimos entre 3, obtenemos que x cuadrado es igual a 1/3. Y si buscamos raíz cuadrada a ambos lados, vamos a obtener que x es igual a más o menos la raíz cuadrada de 1/3. ¿Bien? ¿Alguna pregunta aquí? Por lo tanto, ya tenemos los valores que son solución de la segunda derivada, más o menos raíz cuadrada de 1/3. Vamos a borrar para hacer espacio. Ya contestamos el 5 y el 6.
En el 6 dijimos que si f' de x es igual a 0, entonces x debe ser igual a más o menos la raíz cuadrada de un tercio. ¿Ok? Bien, ¿cuál es el próximo paso? El séptimo sería sustituir las soluciones de f' de x igual a 0 en la función original. Así que vamos a sustituir esas soluciones de f' de x igual a 0 en la función original. Por lo tanto, aquí tenemos dos valores. Uno es raíz cuadrada de un tercio y el otro es el opuesto de la raíz cuadrada de un tercio. Así que vamos a determinar f de la raíz cuadrada de un tercio. ¿Quién sería? Sería sustituir raíz cuadrada de un tercio aquí. Esto es igual a la raíz cuadrada de un tercio elevado a la 4 menos 2 veces la raíz cuadrada de un tercio elevado a la 2. ¿Ok? Sustituir raíz cuadrada de un tercio en la función original corresponde a decir raíz cuadrada de un tercio elevado a la 4 menos 2 veces la raíz cuadrada de un tercio elevado a la 2. ¿Alguna pregunta con la sustitución? Esto es igual a la raíz cuadrada de un tercio a la 4, raíz cuadrada de un tercio a la 2, sacar un tercio. Raíz cuadrada de un tercio a la 2 vuelve a sacar un tercio. Así que esto es un tercio por un tercio. Esto es igual a un noveno. Un noveno. La raíz cuadrada de un tercio a la 4 es igual a raíz cuadrada de un tercio por raíz cuadrada de un tercio por raíz cuadrada de un tercio por raíz cuadrada de un tercio. Así que si nosotros multiplicamos raíz cuadrada de un tercio por la raíz cuadrada de un tercio, bien, solamente para explicar el fenómeno, por la raíz cuadrada de un tercio, por la raíz cuadrada de un tercio, por la raíz cuadrada de un tercio, todos debemos saber que eso es un raíz cuadrada de un tercio a la 4, ¿bien? La multiplicación de ellos dos me saca el 1/3 del radical. La multiplicación de estos otros dos me saca el 1/3 del radical. Y yo estaría multiplicando 1/3 por 1/3, me da un noveno, ¿ok? ¿Alguna duda aquí? De ahí es que sale el 1/9 que escribí aquí. Raíz cuadrada de 1/3 de la 4 es un noveno. ¿Alguna pregunta? Y como podrán imaginar, raíz cuadrada de 1/3 elevado a la 2 me va a dar 1/3. Por lo tanto, esto es menos 2 veces 1/3. ¿Ok? Bien, todo lo que queda es álgebra. O matemática introductoria, esto es igual a un noveno menos 2 tercios. Multiplicamos por 3, multiplicamos por 3 y obtenemos un noveno menos 6 novenos es igual a negativo 5 novenos. ¿Ok? Negativo 5 novenos. Así que nosotros tenemos que un punto de inflexión. Un punto de inflexión que se conoce como la coordenada raíz cuadrada de 1/3 acompañado de negativo 5 novenos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No hay preguntas con ese paso? Bien. Bien. Así que vamos a hacer lo mismo con el opuesto de la raíz cuadrada de 1/3. Bien.
Así que ya tenemos un punto de inflexión. El primer punto de inflexión se llama raíz cuadrada de un tercio acompañado de negativo 5 novenos. Y al sustituir el opuesto de la raíz cuadrada de un tercio, vamos a ver que tenemos el opuesto de la raíz cuadrada de un tercio, el opuesto de la raíz cuadrada de un tercio elevado a la 4, menos 2 veces la raíz cuadrada, el opuesto de la raíz cuadrada de un tercio elevado a la 2. Bien, vean que estoy sustituyendo el opuesto de la raíz cuadrada de un tercio. Esto es igual a este signo negativo con este exponente positivo, con este exponente par, debo decir, el resultado será positivo. Y este signo negativo con este exponente par también será positivo. Por lo tanto, la solución correspondiente a sustituir el opuesto de la raíz cuadrada de 3 es igual que haber sustituido positivo raíz cuadrada de 3. Así que vamos a obtener, en el mismo caso, negativo 5 novenos. Así que elevar a la 4 raíz cuadrada de un tercio nos da un noveno, menos 2 veces el cuadrado de la raíz cuadrada de un tercio pasa a ser un tercio. Esto es igual a un noveno menos 2 tercios. Para que ambos denominadores sean 9, tengo que multiplicar por 3 arriba y abajo. Y obtenemos un noveno menos 6 novenos igual a negativo 5 novenos. Así que cuando sustituyo el opuesto de la raíz cuadrada de un tercio, obtengo en la y negativo 5 novenos. Bien. Ok. ¿Alguna duda aquí? Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Cuál es el paso que queda? La tabla de signos de F' de X. Así que en el octavo vamos a hacer la tabla de signos de F' de X. ¿Quién es F' de X? F' de X es 12x a la 2 menos 4. Nosotros recordaremos que F' de X es igual a 12x a la 2 menos 4. Pero esto factorizaba como 4 por 3x a la 2 menos 1. Bien, como 3x a la 2 menos 1. Y esto a su vez va a factorizar de la siguiente forma. Bien, esto va a factorizar de la siguiente forma. Si yo observo esto como una diferencia de cuadrados, o vamos a ver si me lo permiten. Vamos a ver si yo puedo sacar. Si ustedes me permiten sacar este 3 como factor común, sacar este 3 fuera, multiplicaría el 4, tendría un 12. Bien, este paso es un poquito cuidadoso, así que al sacar factor común 3, le divido esta expresión entre 3, me queda x cuadrado. Divido esta expresión entre 3 y me queda un tercio, ¿ok? Bien, así que lo que hice fue sacar el 3 como factor común, aunque el resultado no me dé números enteros. Así que dividí esta expresión entre 3 y dividí esta expresión entre 3 para sacar el 3 como factor común.
al dividir entre 3x cuadrado me dio x cuadrado. Al dividir 1 entre 3 me dio 1/3. Pero así pude sacar el 3, que al multiplicado por 4 me da un 12, ¿bien? Y entonces esto al final va a factorizar como 12 por, esto es una diferencia de cuadrados, x cuadrado más, x cuadrado menos raíz cuadrada de 1/3 al cuadrado. Así que esto es x cuadrado menos la raíz cuadrada de 1/3 al cuadrado. Bien. Que esto es igual a 12 por x más raíz de 1/3 por x menos raíz de 1/3. Bien. Así es como factoriza la segunda derivada. ¿Alguna pregunta aquí con esa factorización? Por lo tanto, los factores serían 12 x más raíz cuadrada de 1/3 x menos la raíz cuadrada de 1/3. Bien. Esos son los tres factores y al multiplicarse nos van a dar f' de x. ¿Ok? Al multiplicarse me van a dar f' de x. Bien. ¿Qué valores me hacen cero la segunda derivada? Raíz cuadrada de 1/3 positivo y raíz cuadrada de 1/3 negativo. Mejor dicho, positivo raíz cuadrada de 1/3 o negativo raíz cuadrada de 1/3. El que va primero es negativo raíz cuadrada de 1/3 y más adelante positivo raíz cuadrada de 1/3. Bien. Así que vamos a ver. El 12 siempre va a ser positivo. Negativo raíz cuadrada de 1/3 me va a hacer 0 esta expresión. Esta expresión que es sumada, si usted coloca el opuesto de la raíz cuadrada de 1/3 aquí, le va a dar 0 en esta expresión, en esta línea. Así que a su izquierda será negativo y a la derecha será positivo. X menos la raíz de 1/3 es 0 en esta línea. Por lo tanto, a su izquierda será negativo y a su derecha será positivo. Cuando multiplicamos los signos, negativo por positivo sigue siendo positivo. Positivo por negativo pasa a ser negativo. Y los tres positivos pasan a ser positivos. Bien, así que ¿a qué conclusión yo llego? Bueno, yo llego a la siguiente. Necesito robarme este pedazo aquí para llegar a la conclusión de que f' es mayor que 0, implica que f es cóncava hacia arriba. ¿Y dónde ocurre eso? F es cóncava hacia arriba desde menos infinito. Voy a tener que escribir, vamos a escribirlo lineal, ¿ok? Vamos a escribirlo lineal. Bien, así que en el 8 tenemos f' de x mayor que 0. Estaríamos hablando de que f es cóncava hacia arriba. Bien, f' de x mayor que 0 quiere decir que f es cóncava hacia arriba. ¿Dónde? Desde menos infinito hasta menos raíz cuadrada de 1/3 unión con desde positivo raíz cuadrada de 1/3 hasta infinito. ¿Ok? Este segmento, ese intervalo, es en el que coincide que la gráfica es cóncava hacia arriba.
Así que la gráfica es cóncava hacia arriba 2 veces. Mientras, voy a hacer una línea aquí, f doble prima de x es negativa, quiere decir que f es cóncava, me van a perdonar, quiere decir que si f doble prima de x es negativa, estamos hablando de que f es cóncava hacia abajo. ¿Dónde f va a ser cóncava hacia abajo? Donde f doble prima de x sea negativa, en este segmento que va desde menos raíz de 1/3 hasta positivo raíz de 1/3. Desde el opuesto de la raíz de 1/3 hasta positivo raíz de 1/3. ¿Bien? Bien, ahí tienen los intervalos donde hay el cambio en concavidad, ¿ok? Así que fíjense que hay dos cambios en concavidad porque hay dos puntos de inflexión. ¿Alguna duda aquí? ¿Duda? Bien. Así que, diga. No hay. ¿Hay preguntas? Ok. Así que vamos a hacer brevemente la gráfica. Bien, comenzamos. Vamos a comenzar la gráfica trazando los puntos críticos. Bien, aquellos puntos que los dilucidamos igualando la primera derivada a 0 y luego resolviendo esa ecuación. Y los puntos críticos resultaron ser el 0, 0. Bien, el 0, 0, un punto crítico. También teníamos como punto crítico el punto negativo 1 acompañado de negativo 1 y también el punto 1 acompañado de negativo 1. Bien. Así que estos son los tres puntos críticos. Noten que se caracterizan porque la derivada a ese nivel es igual a 0, quiere decir que la recta tangente a la gráfica debe ser horizontal a este nivel y debe ser horizontal tanto a este punto 1 menos 1 como al menos 1 menos 1. Por lo tanto, debemos concluir que este pequeño punto aquí arriba es un elevado, es un máximo relativo, y estos dos son mínimos relativos. Bien, ahora, ¿qué es otra cosa que obtuvimos? Bien, vamos a escribir esos tres puntos críticos, ¿verdad? Sabemos que los puntos críticos que sabemos que resultan de igualar la derivada a 0, resultaron ser, bien, el 0, 0, el menos 1, menos 1 y el 1 acompañado de menos 1, bien. Así que los puntos críticos, los voy a colocar aquí, los puntos críticos resultaron ser este que está aquí, este pequeño valor aquí y este valor aquí, fueron los puntos críticos, ¿bien? Esos son los tres puntos críticos. El 0, 0, el menos 1, menos 1 y el 1, menos 1. Esos son los tres puntos críticos, ¿ok? Bien. ¿Qué pasa? Vamos a borrar, ya identificamos los puntos críticos. Bien. Y recordemos en todo momento que estamos trabajando con y es igual. Recuerden que estamos trabajando con y es igual a x a la 4 menos 2x cuadrado. Recuerden siempre, esta es la función y de ella es que estamos haciendo la gráfica. Bien. Ahora noten, ya hemos determinado dónde van los puntos críticos, pero también tenemos puntos de inflexión. Recuerden los puntos de inflexión, es decir, los valores que se deducen cuando igualamos la segunda derivada a 0
y resolvemos esa ecuación. En este caso resulta que la segunda derivada es una ecuación cuadrática, por lo tanto vamos a obtener dos valores y por consiguiente dos puntos de inflexión. ¿Cuáles son los puntos de inflexión? Bueno, tenemos raíz cuadrada de 1/3 acompañado de negativo 5/9 y el opuesto de la raíz cuadrada de 1/3 acompañado de negativo 5/9. ¿Bien? Bien. Esos son los puntos de inflexión. Quiere decir que hay cambio en concavidad en dos ocasiones. Bien. Ahora noten. ¿Cómo vamos a trazar esos puntos? Pues para que ustedes tengan una idea, 1/3. La raíz cuadrada de 1/3, eso es aproximadamente, la raíz cuadrada de 1/3 es aproximadamente 0.6. Así que nosotros vamos a usarlo como 0.6 en términos de aproximarlo en la gráfica. Por lo tanto, sabemos que el opuesto de la raíz de 1/3 también va a ser 0.6, pero negativo 0.6. Recuerden eso para propósitos de trazarlo, ¿bien? Y también debemos ver que 5/9 negativo 5/9 también es aproximadamente 0.6. ¿Pero por qué? La raíz cuadrada de 1/3 se aproxima a 0.6, pero es porque ella en realidad es aproximadamente 0.577 y por eso la redondeamos a 0.6. Sin embargo, el negativo 5/9 es 0.5555, etcétera. Es un periódico infinito y por eso lo redondeamos a 0.6, pero no son exactamente el valor. Así que nosotros observando esta información, bien, y sabiendo que menos 5/9 es aproximadamente negativo 0.6, aproximadamente, nosotros vamos a llegar a la siguiente conclusión. Noten lo siguiente. Tanto de 0 a 1 como de 0 a menos 1, cada vez que usted se mueve un entero en este plano cartesiano, nota que hay un cuadro, 2, 3, 4, 5. Así que para llegar de aquí a aquí, tengo que caminar 5 cuadros. Así que si son 5 cuadros, cada cuadro debe medir 0.2. Por ejemplo, a la derecha 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1. Y de ahí en adelante 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2. Lo mismo pasaría a la izquierda. 0.2, 0.4, negativo 0.2, negativo 0.4, negativo 0.6, negativo 0.8, negativo 1. Negativo 1.2, negativo 1.4, negativo 1.6, negativo 1.8, negativo 2. ¿Quién me interesa? El negativo 0.6. Así que negativo 0.2, 0.4, 0.6, eso es aproximadamente 3 cuadros a la izquierda. Por lo tanto, este punto que está aquí y este punto, obviamente, este va a la derecha. Vamos a trazar este primero que es el negativo. Esto es aproximadamente negativo 0.6 acompañado de negativo 0.6, es de forma aproximada. ¿Cómo lo vamos a trazar? En este plano cartesiano, tres cuadros pequeños a la izquierda, 3 cuadros pequeños hacia abajo. Aquí tenemos un punto de inflexión que específicamente es el negativo raíz cuadrada de 1/3 acompañado de negativo 5/9. Y este valor, este punto, positivo raíz cuadrada de 1/3 acompañado de negativo 5/9 es 3 pequeños cuadrados a la derecha, 3 pequeños cuadrados hacia abajo. Así que en este nivel tendríamos el otro punto de inflexión. Bien, ¿cuáles son esos puntos de inflexión? Pues mira, este punto de inflexión, los puntos de inflexión, que son estos dos valores. Estos dos valores son los puntos de inflexión que corresponden a este y a este. Bien. Esos dos valores que estoy delimitando son los puntos de inflexión. El que está a la izquierda corresponde a negativo
raíz cuadrada de un tercio acompañado de negativo 5/9, y el que está a la derecha corresponde a positivo raíz cuadrada de un tercio acompañado de negativo 5/9. Así que ahí tenemos los dos puntos de inflexión, ¿ok? Quiere decir que tenemos dos cambios en concavidad. Bien, tenemos los puntos de inflexión. ¿Y para qué yo quiero saber qué son puntos de inflexión? Porque un punto de inflexión es donde hay un cambio en concavidad. Vamos a recordar lo siguiente. Si ustedes revisan la tabla de signos de F', ¿a qué conclusión llegábamos? Cuando ustedes veían la tabla de signos de F' de X, llegaban a la conclusión de dónde la gráfica era decreciente y dónde era creciente. Bien, en esta función la derivada es negativa. La derivada es negativa desde menos infinito hasta menos 1. Así que la gráfica es decreciente hasta menos 1. Luego, en la tabla de signos, ¿a qué conclusión llegábamos? Que iba a ser creciente desde menos 1 a 0. Así que en este segmento vuelve a ser creciente. ¿Por qué? Porque la derivada es positiva. Luego de 0 a 1, la derivada es negativa, quiere decir que f es decreciente. Y luego de 1 en adelante, la gráfica es creciente porque f' es positiva. Bien, así que nosotros podemos hacer un aproximado así. Sabemos que viene decreciendo, luego crece, luego decrece y luego sigue creciendo. Bien. Y en cuanto a la concavidad, pues mira, hay dos puntos de inflexión. Si nosotros recordamos dónde la gráfica es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, eso lo vamos a determinar con la segunda derivada. Así que la segunda derivada, tenemos que ver dónde es positiva, lo que quiere decir que la gráfica original es cóncava hacia arriba, y donde la segunda derivada es negativa, es decir, que estaríamos en segmentos donde la gráfica es cóncava hacia abajo. Bien, así que la gráfica es cóncava hacia arriba desde menos infinito hasta cuando x es igual al opuesto de la raíz cuadrada de un tercio, este valor aquí. Desde menos infinito hasta este punto, la segunda derivada es positiva, por lo tanto, tenemos una concavidad hacia arriba. Luego, desde el opuesto de la raíz cuadrada de un tercio hasta positivo raíz cuadrada de un tercio, la gráfica es cóncava hacia abajo. Y luego de pasar x igual a la raíz cuadrada de un tercio hasta infinito, la gráfica vuelve a ser cóncava hacia arriba. Así que, ¿qué tal si dibujamos una pequeña concavidad hacia abajo? ¿Qué tal si hacemos una pequeña concavidad hacia abajo? Aquí hay un punto de inflexión. ¿Qué tal si hacemos una concavidad hacia arriba? Y aquí hacemos una pequeña concavidad hacia arriba. ¿Ok? ¿Qué tal? Vamos a ver cómo podemos arreglar esto. Vamos a hacer una pequeña concavidad. ¿Sí? Vamos a ver. Así que aquí tenemos una concavidad hacia arriba. Bien. Y aquí aproximadamente bien. Así que aproximadamente esta es la característica, este es el comportamiento de la gráfica, aproximadamente. Bien. Bien. Así que, ¿qué vemos? Vemos en cuanto a la primera derivada, donde la gráfica es decreciente, la derivada es negativa. Es decir, desde menos infinito hasta menos 1. Luego, desde menos 1 a 0, la gráfica es creciente, por lo tanto, la derivada es positiva. Luego, de 0 a 1, la gráfica es decreciente, por lo cual la primera derivada es negativa. Y de 1 en adelante,
la gráfica es creciente, por lo tanto su derivada es positiva. Ahora vamos a ver qué información me da la segunda derivada. La segunda derivada me dice lo siguiente. Donde la segunda derivada es positiva, es decir, desde menos infinito hasta negativo raíz cuadrada de un tercio, en este segmento aquí, de aquí hacia la izquierda, la gráfica es cóncava hacia arriba, hasta aquí. Luego de este punto a este punto, la segunda derivada es negativa, lo que implica es que la gráfica de la función es cóncava hacia abajo. Y a partir de este segundo punto de inflexión, el primer punto de inflexión es este, el segundo punto de inflexión es este. A partir de este segundo punto de inflexión, la gráfica vuelve a ser cóncava hacia arriba. ¿Bien? Así que, ¿qué tal si hacemos lo siguiente? A este punto crítico le voy a llamar, este es el punto crítico, vamos a marcarlo de la siguiente forma. Este punto crítico lo vamos a marcar aquí. El punto 0, 0, que corresponde al primer punto crítico. El menos 1 es otro punto crítico, específicamente un mínimo. El 1 acompañado de menos 1 es el tercer punto crítico. ¿Bien? Y aquí, ¿verdad? Tenemos que mostrar un poco alejado las coordenadas del para que puedan caber y las coordenadas de este para que puedan caber. Y estos son los dos puntos de inflexión. ¿Cuáles son? Este punto de inflexión se conoce como negativo raíz cuadrada de un tercio acompañado de negativo 5 novenos. ¿Bien? Y este punto se conoce como positivo raíz cuadrada de un tercio, que corresponde a este, positivo raíz cuadrada de un tercio, acompañado de negativo 5 novenos. Ambos tienen la misma altura, negativo 5 novenos. ¿Bien? Así que tenemos, estos dos son puntos de inflexión, estos son los puntos de inflexión. Bien, así que le voy a escribir por aquí pequeño, este es un punto de inflexión, este es otro punto de inflexión. Sin embargo, este es un punto crítico, este es un punto crítico y este es un punto crítico. ¿Bien? Y por último, recordando el comportamiento de cada una de las derivadas, la primera derivada es negativa hasta el menos 1 en x, es decir, hasta este punto crítico, la derivada es negativa, f es decreciente. Desde aquí hasta el 0, desde el menos 1 al 0, desde el menos 1 al 0, la derivada, la primera derivada es positiva y por lo tanto la gráfica es creciente. Desde el 0 hasta el 1, es decir, del segundo punto crítico al tercero, de aquí a acá, la primera derivada es negativa, por lo tanto, la función original es decreciente. Y de aquí en adelante, desde el 1 en adelante, desde aquí hacia la derecha, la derivada es positiva, por lo tanto, f es creciente. ¿Bien? Eso es en términos de la primera derivada.
Ahora vean cómo fluctúa la segunda derivada en sus intervalos. Por ejemplo, la segunda derivada es positiva desde menos infinito hasta el primer punto de inflexión, que es el opuesto de la raíz cuadrada de un tercio, es decir, a este nivel, el opuesto de la raíz cuadrada de un tercio acompañado de menos 5 menos el primer punto de inflexión, en esta x correspondiente a el opuesto de la raíz cuadrada de un tercio, desde menos infinito hasta este punto, la segunda derivada es positiva, por lo tanto la gráfica es cóncava hacia arriba. Desde ese punto de inflexión hasta el próximo punto de inflexión, la segunda derivada es negativa, por lo tanto la función es cóncava hacia abajo. Y desde ese punto de inflexión, el segundo punto de inflexión, hacia la derecha, de aquí hacia la derecha, la segunda derivada vuelve a ser positiva y por eso la gráfica vuelve a ser cóncava hacia arriba. ¿Bien? Y ahí hemos explicado todas las características que debe tener una gráfica y justificando cada uno de sus valores en términos de las soluciones con base en la primera y la segunda derivada.